RTP. Nos acompaña ahí en la línea, por ahí lo vi, al magíster Rodrigo Jordán. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Él es experto en crisis comunicacionales y también estrategias comunicativas. Él ha escrito un texto muy interesante para mí, porque a veces muchos políticos o líderes deciden no hacer nada por no arriesgar. Este texto, esta columna se llama Apuestas de alto riesgo sobre un buen capital político. Bienvenido sea usted, muy buenos días. Buenos días, qué gusto y listo para responder cualquier pregunta, sobre todo de este tema político. Ciudadanos día a día, aunque no estén tan cercanos, les afecta. Hay que conversarlo. Primero, ¿a qué se le puede llamar un buen capital político? Bueno, nosotros sostenemos en esa columna que el presidente Daniel Noboa, que en unos 3 meses cumplirá 2 años en el poder, ha gozado durante todo este tiempo de una especie de cheque en blanco por parte de la ciudadanía para tomar medidas muy duras, quizás las más duras que recordamos en los últimos 10 años, para poder buscar dinero en la ciudadanía y poder financiar un Estado que estaba quebrado, un gobierno, digamos, que tenía dificultades económicas, y también para financiar la lucha contra la narcodelincuencia. Entonces, el presidente, a pesar de que toma estas medidas muy duras, el presidente ha gozado de un buen capital político. ¿Qué quiere decir esto? Una gobernabilidad que registra cifras positivas, ha tenido todo ese margen para ejecutar acciones que nosotros consideramos que son arriesgadas, y ese buen capital político que tiene el presidente creemos que está siendo afectado por estas apuestas difíciles que está haciendo últimamente el gobierno, especialmente en los temas de crisis de salud y toda esta confrontación que ha estado llevando con la Corte Constitucional. Separo la crisis de salud, me quedo con la primera, con la relación, no sé si agresiva, pero por lo menos incómoda que tiene con la Corte Constitucional. A ver, el capital político es bueno tenerlo, pero es válido arriesgarlo. Más bien habría que considerar si amerita o no arriesgar algo de capital político en esta lucha. Desde su análisis, ¿sí o no? Sí, el presidente Daniel Noboa creemos que todavía tiene un buen capital político, pero me parece que lo está arriesgando por una confrontación que es estéril. ¿Por qué decimos que es estéril? Porque, pongamos un ejemplo, si mañana la Corte Constitucional le daría paso y sería favorable a todas las iniciativas del Ejecutivo, pongamos ese ejemplo, nosotros creemos que la crisis de inseguridad, de reactivación económica, de desempleo, no se solucionaría. Voy a poner un segundo ejemplo. Los procesos de narcodelincuencia y obviamente todo este tipo de escenarios que ya han vivido otros países como Colombia, como México, y que hoy lo estamos viviendo, todos los especialistas dicen que estos procesos no solo se solucionan con leyes, sino también se solucionan con acciones que se ejecutan en el tiempo. Es decir, un promedio entre 8 y 15 años lleva a solucionar este tipo de situaciones que vive un país. Entonces yo creo que desgastar ese capital político, permitiendo que antiguos aliados del presidente lo comiencen a cuestionar por un tema de respeto a la democracia, a la institucionalidad, creo que es un riesgo que el presidente no debe tomar. Pero, porque obviamente... Rodrigo, pero el riesgo en apariencia es grande. Si he escuchado a críticos antes, que no significa que dejen de confiar en el modelo o en el personaje, en el presidente, sino que le están diciendo, oye, espérate un ratito, por ahí no. Pero quizás porque no hemos medido riesgo versus beneficio. O sea, hoy parece que sí fuera arriesgado, pero no sabemos al final del día qué es lo que busca el gobierno nacional, a no ser que usted sí lo sepa. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que el presidente está ejecutando un ataque a la Corte que puede implicar un riesgo de querer no cumplir la Constitución que está actualmente en vigencia. Y ese riesgo, como decíamos, me parece estéril, porque me parece que la Corte Constitucional no es un enemigo en el cual, digamos, está la solución de los problemas del país, sobre todo, como digo, estos procesos de violencia que llevan tiempo en solucionarlos, aunque tengamos todos los recursos. Ya, Rodrigo, pero puede ser que no sea un enemigo, pero hoy para el gobierno, por lo menos dicho, de quienes defienden la postura, es la pata coja, es la que falta alinearse
al gobierno nacional. No son palabras mías, es una recopilación de declaraciones previo a la marcha de la semana pasada. Sí, y por eso el gobierno, nosotros también creemos que está tratando de modelar el Estado que quiere para poder ejecutar sus acciones. Y lo que nosotros sostenemos es que ya existen todas las alertas de que el capital político del presidente se está desgastando de una manera estéril, como yo diría, en el tema de la Corte Constitucional, y de una manera fundamentada, como en el caso de la educación, la salud, el empleo, que es un capital que lo va a necesitar para el proceso de referéndum y consulta popular, que nosotros creemos que ya no será tan avasallador desde el punto de vista del apoyo al gobierno cuando se lo ejecute en diciembre. ¿Y por qué es importante? Porque el presidente requiere de este capital político, queremos que le vaya bien, sobre todo por la gobernabilidad, la reactivación económica y la estabilidad del país. Ese capital político lo ha perdido en el círculo rojo que le llaman intelectuales, académicos, comunicadores, o lo está perdiendo con el ciudadano. Hay una medición interesante de cuánto la gente está pendiente de la Corte Constitucional. No sé si se ha hecho referencia a eso. A lo mejor pierde con el círculo rojo, pero no necesariamente con el ciudadano, que al final la suma de ellos es lo que le va a permitir ganar la consulta. Esa apreciación es bien interesante porque nosotros creemos que la apuesta que hace el presidente, por ejemplo, de la confrontación con la Corte, le hace perder en el círculo rojo, que aunque mucha gente dice que es un sector aislado, pequeño de la sociedad, es un sector donde está la toma de decisiones del alto gobierno y también de los líderes de opinión empresariales y de ciudadanos. Pero nosotros creemos que si bien el tema de la Corte no le está afectando en el tema de la ciudadanía en general, creemos que eso sí le está pasando una alta factura en los temas, por ejemplo, de la crisis de la salud, sí, en los temas de la crisis de la educación. Fíjese que ahí me parece que más aterrizado el gobierno. Sin embargo, esta semana escuchaba a Pedro Donoso, a quien siempre felicito por su trabajo en ICAR, que tiene recopilación de todas las exposiciones de las autoridades de todos los niveles. En una entrevista con Luis Vivanco decía que 6 de cada 10 ecuatorianos, escúchese bien, 6 de cada 10 ecuatorianos ven positiva la gestión del presidente. Y esto fue esta semana, por si acaso. Fue posterior a la Corte Constitucional, fue posterior a las denuncias, fue posterior al malestar evidente y a la crisis sanitaria que tenemos. Sí, ese 6 de cada 10, que si bien yo le veo muy fundamentado, me parece a mí que ya demuestra igual un desgaste del presidente en este último tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros vemos lo que opina la ciudadanía sobre cómo se está manejando, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud y educación, ninguna de esas apreciaciones es positiva. Y no nos olvidemos que casi el 70% de los hogares del Ecuador pertenece a la clase media baja y extrema pobreza. Entonces creemos que las alarmas están dadas y lo que nosotros sostenemos es que el gobierno debe dar un giro muy agresivo hacia el tema social, porque ya durante 2 años ha sufrido una presión fiscal importante y creemos que ya es el tiempo de esa cosecha, entre comillas, en los cuales ya los ciudadanos puedan ver que eso, por ejemplo, los servicios públicos ya den sus resultados. Eso sin tomar en cuenta lo que ha pasado con la seguridad energética. Ya, ahí sí nos empantanamos en esta conversación. ¿Qué tal la respuesta que da el gobierno? Y para los oyentes, luego vamos a leer, a dar lectura a este comunicado ya de la primera reunión que tiene el Comité Nacional de Salud. ¿Qué tal esa respuesta? Bueno, el presidente de la República me parece que con su gabinete no ha tenido la mayor efectividad para poder reaccionar ante una crisis que hoy nosotros creemos que es la más importante en opinión pública que está teniendo el presidente, sobre todo porque no hay una respuesta contundente en cuanto, por ejemplo, a una posible declaratoria de emergencia, ya a tomar medidas que realmente puedan poner un paño de agua fría y de solucionar en algún problema que creo que la opinión pública no tiene que olvidarse. Todo lo que viven esas personas que van a los hospitales públicos, lo que les dicen, lo que pueden experimentar, el estado de los hospitales, me parece que es algo de sensibilidad humana, ni siquiera es un tema de análisis político, que creemos que el gobierno tiene que hacerlo para que pueda conservar ese buen capital político que tiene. Rodrigo, ¿usted entiende la comunicación del gobierno?
La estrategia del gobierno, deje nada más que complemento la pregunta, no lo quiero, jamás nunca para ofender, sino para reflexionar sobre esta expresión que acompaña mucho en exposiciones del gobierno, pero también de algunos representantes de su gabinete, cuando dicen no comprenden nuestra política, no comprenden nuestra forma de comunicación, o sea, ni siquiera se la ven venir. Bueno, yo le voy a dar una respuesta en 3 ejes. Primero, cuando yo escribía un artículo que me pidió CNN en español para hacer un análisis de lo que pasaba en el Ecuador cuando el presidente iba a ser elegido o podía ser elegido, yo decía que vamos a elegir en primera instancia un presidente sin tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Un presidente que no tenía mucha experiencia política y un presidente que no tenía realmente los meses necesarios en un primer mandato para abordar los problemas del país. Segundo, el presidente Daniel Noboa ha pasado por un periodo de doble aprendizaje. Primero, para gobernar y escoger su equipo de trabajo, y segundo, para poder comunicar con efectividad. La comunicación que él tuvo en la campaña política fue muy distinta a la que ya, una vez que es gobierno, la podía ejecutar. Y vimos ahí que hubo muchísimas fallas y hasta ahora siguen existiendo temas por mejorar, pero sin embargo creemos que el presidente ya ha logrado estabilizar una estrategia que muchas veces no puede sonar tan coherente, pero que creo que sí le está sirviendo para generar por lo menos percepciones, quizá no tanto realidades, porque las personas cuando van y acuden al Estado por servicios se topan con otra realidad, y por eso nosotros creemos que ese cheque en blanco que le ha dado la mayoría de la ciudadanía tiene fecha de caducidad. Rodrigo, estamos en tiempos políticos de seguir usando la frase la culpa es de la vaca, y digo de la vaca para que nadie se me sienta incómodo. ¿Todavía el gobierno tiene chance para poder utilizar eso? Bueno, el gobierno y todos los gobiernos luego del 2017 han utilizado 2 tipos de justificaciones. Primero, vamos a poner la casa en orden, y segundo, todo es culpa del correísmo. Entonces yo creo que eso también tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo? El correísmo se acabó hace 8 años y nosotros creemos que esto no tendrá más de unos 12 meses de vigencia. A partir de ahora, recordemos sí, que ahora el 23 de noviembre el presidente cumple 2 años. Así es. Claro, ya es un periodo que nosotros consideramos que tampoco es corto, tampoco es muy largo, pero ya creemos que es el tiempo en el cual el presidente ha tenido varios logros importantes, que ha sido una lucha decidida contra la narcodelincuencia. Sin embargo, los indicadores de seguridad van en un récord de muertes violentas, pero se está haciendo gestión. Segundo, está estabilizando la economía del país. Hay un crecimiento económico que ya nos ha indicado el Banco Mundial, que supera los tres puntos, digamos el Banco Central del Ecuador, que supera los 3 puntos, pero creemos que hay una deuda muy fuerte aún en el aspecto social, que es lo que nosotros llamamos la atención para que el gobierno pueda girar con mucha fuerza hacia ese sector que sí necesita un impulso. Sí, sobre las cifras el año 2023 se llegan a 4.000, un poco más. En el año 2024 mejora, luego de los varios estados de excepción llegan algo 3.000 y algo, pues ahora estamos cerca de los 5.000. Es un crecimiento. En el primer semestre, claro. Sí, o sea, es una barbaridad. Es grave, vemos que hay muchos esfuerzos, pero no hay resultados. Ayer veía una nota en un canal de televisión que se ha incrementado en un 40% los secuestros y extorsiones, especialmente en Guayaquil. Entonces, ese tipo de resultados, es decir, ese encuentro de la ciudadanía con el Ecuador real versus el Ecuador de las noticias, del círculo rojo, y versus el Ecuador de la comunicación del gobierno, creemos que tiene que tener un mayor empate, solo en beneficio de la gobernabilidad y la paz social y el desarrollo del país. Sin querer quitarle mérito al gobierno, yo tengo una tesis, y no se incomoden, por favor, que no es que sea tan buena la estrategia y la comunicación, sino que la oposición es bastante mala. Un ejemplo: una oposición que hoy está concentrada en la Corte Constitucional, aterrizando un concepto de democracia, cuando la gente no tiene que comer, no tiene salud, no tiene educación, te están violentando todos tus derechos, pues no hay clic. No están hablando de eso.
Así es, y por eso es que usted coincide con lo que acaba de decir, con lo que nosotros sostenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros creemos que un gobierno eficiente es aquel gobierno que le ayuda a la ciudadanía a mejorar su calidad de vida. Y le voy a dar una cifra que quizá parece alarmante. Si nosotros revisamos las cifras del Latino Barómetro del año 2024, vemos que en Ecuador se ha incrementado en 3 puntos la percepción del número de personas que dicen que quisiera un gobierno de facto o de dictadura con tal que solucione sus principales problemas. Pasamos del 18 al 21%, lo cual quiere decir que la credibilidad de nuestra democracia se juega sus momentos más difíciles y oscuros. Por tanto, esa necesidad de que el gobierno pueda trabajar muy fuerte en el ámbito social, que es el que realmente le mejora la calidad de vida a la ciudadanía. ¿No estamos viviendo de cucos? No vivimos de cucos de Pedrito el Lobo, porque de esta historia la vengo escuchando muchísimo tiempo, de que la gente estaría perfecta, quiere una dictadura, quiere mano dura, quiere que sea muy estricto, pero al final no pasa. Al final no hay una organización, digamos, que nos lleve a eso. Eso uno. Y lo otro son historias que, insisto, la gente no sé si le importa mucho lo que significa la palabra democracia cuando tienes otras urgencias. Por eso, y eso es lo que quiere decir justamente esta encuesta. Dice que no le importa que si hay democracia o no, con tal de que haya un trabajo efectivo del gobierno, y yo creo que no vivimos de cucos porque hay 3 elementos que son fácticos. Lo primero que tenemos que decir, la inestabilidad que vivió el país luego del retorno a la democracia, que hemos tenido hasta periodos de 11 presidentes en 10 años. Luego, lo que ha pasado cada uno de los gobiernos que le sucedieron al presidente Correa, Guillermo Lasso, o Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que también vivieron ya prácticamente escenarios muy fuertes con la CONAIE, que estaban rumbo a desestabilizar la misma democracia, tanto que en el último momento, en el último tramo del gobierno del presidente Guillermo Lasso, hubo que acudir a una figura que no se había acudido, acudido, que es la muerte cruzada. Es decir, vivimos en un país altamente volátil y más bien de poca estabilidad democrática. Y de poca coherencia. Planteo, el otro día conversaba con un amigo y los dos llegábamos a este punto sin poder explicarlo. Tú decías, ¿por qué tú puedes quejarte del autoritarismo de uno o del camino que está tomando? Me refería al gobierno de Correa. ¿Y por qué podías permitirle al otro hacer lo mismo, pero no llamarlo de la manera que lo llamabas al correísmo? Que aquí hay una discusión si se parecen o no se parecen. Entonces yo no supe cómo explicarle, yo no podía decirle, y a mí lo único que se me venía a la cabeza es decirle, falta un poco de coherencia, y creo que el odiar a alguien nos impide ser objetivos. Lo que está mal, siempre estuvo mal, no importa quién lo haga. Sí, y nosotros en ese aspecto creemos que podemos aportar con algo que es clave. Me parece que si el gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro o lo que sea, no es efectivo en cuanto al mejoramiento de calidad de la calidad de vida de la gente, esto tiene que decirse, porque nosotros como analistas nuestro rol es poder dar una opinión de lo que creemos que hay que mejorar en el gobierno. Reconocemos también situaciones que están muy bien, pero me parece a mí que sea de derecha o de izquierda, al final los resultados son los mismos. Y la gente tiene que saber, y la gente que nos escucha muy amablemente sabe que vivimos un país en emergencia, en donde todos los indicadores sociales tienen registros muy negativos, en el cual el empleo está estancado durante más de 10 años, en el cual la pobreza en la ruralidad está llegando al 70%, sumada a la pobreza extrema más la pobreza por ingresos. Es decir, somos un país realmente en emergencia. Somos un país que le falta recursos y obviamente tenemos que levantar esa voz para exhortarle de manera democrática al gobierno que dé ese giro hacia lo social. Creo que la gente se lo merece. Las personas ya han aportado con puntos en el IVA, se han retirado los subsidios a todo tipo de gasolinas, se están apretando a las empresas para que también puedan tributar de manera más efectiva, se acaba de poner un impuesto a las utilidades y los dividendos. Es decir, ha existido una serie, todavía hay endeudamiento internacional agresivo, es decir, la ciudadanía ha aportado mucho. Ahora faltaría que el gobierno nos diga cuánto ha recaudado, qué es lo que ha hecho con ese dinero y cómo va a ser para mejorar la situación y la calidad de vida de los ciudadanos, tanto en el aspecto social como el de seguridad. Rodrigo, he pedido tiempo extra, me lo han negado, así que tengo que decirle gracias. Y quedar en otra. Un abrazo y muy interesante la entrevista, gracias. A usted, porque está para eso. Gracias a usted por hacer esta entrevista interesante y compartirla con todos los oyentes de RTP.
RTP.